El acuerdo que México nunca debió de tomar. El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca va a rugir como no lo hace desde 1986. México va a abrir el mundial más grande de la historia. Las cámaras del mundo estarán aquí. La familia va a estar de pie. Y mientras todo eso pasa afuera, adentro del estadio, en los palcos corporativos, en los contratos que nadie te leyó en voz alta, va a estar ocurriendo algo completamente diferente. Porque hay una pregunta que el gobierno de México lleva años sin responder claramente. ¿Cuántos impuestos le va a cobrar México a la FIFA por hacer su negocio en territorio mexicano? La respuesta oficial es incómoda. Cero. Escuchaste bien. México es el único de los 3 países sede que le otorgó a la FIFA la exención total de impuestos. No Estados Unidos, no Canadá, solo México. Y lo más perturbador no es que eso haya pasado. Lo más perturbador es cómo pasó, quién lo firmó, en qué idioma y qué tantas personas en México lo saben. Eso es lo que vamos a ver. Hay un documento de 93 páginas que nadie te leyó y que durante años estuvo prácticamente oculto. 93 páginas redactadas en la Secretaría de Gobernación, firmadas en 2018 en inglés. Sí, solo en inglés. Un acuerdo firmado por el gobierno de un país hispanohablante en nombre de sus ciudadanos que garantizaba condiciones fiscales a un organismo privado suizo y que fue redactado exclusivamente en el idioma del que cobra y no del que paga. El documento se llama Garantías del Gobierno, relacionadas a la FIFA World Cup 2026. Lo firmó Alfonso Navarrete Prida, entonces secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto. ESPN tuvo acceso al documento completo y reveló lo que contenía. En el apartado denominado Exenciones Fiscales y Compromisos Cambiarios, el texto es devastador. La FIFA, la entidad de fútbol 2026, sus subsidiarias, las federaciones miembro, los proveedores, los socios comerciales, los contratistas y cualquier tercero involucrado en la organización del Mundial no pagaría impuestos federales ni locales en México. No solo la FIFA, cualquier empresa o persona relacionada con el partido. Y los beneficios no eran solo para el verano de 2026. El acuerdo original, pon mucha atención, los extendía hasta el 31 de diciembre de 2028, 2 años después del último partido que se jugaría en México en el Mundial. 2 años en los que la FIFA y sus socios seguirían operando en México sin pagar un solo peso en impuestos. Ese era el trato original. ¿Y por qué la FIFA siempre pide esto? Para entender lo que está pasando, primero hay que entender cómo funciona la FIFA. La FIFA no es una empresa, es una asociación de derecho civil fundada en 1904 con sede en Zúrich, Suiza. Por esa clasificación legal, no paga impuestos en Suiza. El gobierno suizo le concedió ese estatus formalmente. Pero aquí viene el detalle que pocos mencionan. La FIFA no genera ingresos en Suiza, los genera en los países donde se juega el Mundial. En Brasil, en Rusia, en Qatar, en México, en Canadá, en Estados Unidos. Y para evitar pagar impuestos en los países donde sí hace el dinero, la FIFA convirtió la exención fiscal en un requisito estándar de sus contratos de sede. Si un país quiere ser sede del Mundial, tiene que aceptar que la FIFA y su ecosistema no van a pagar impuestos ahí. No es una petición, no es una negociación opcional, es una condición de la candidatura. El portavoz de la FIFA lo dijo sin rodeos a la BBC. Cualquier país sede tiene que otorgar una exención fiscal integral a la FIFA y a todas las partes involucradas en la organización del evento. Así de claro, así de simple. ¿Quieres el Mundial? Acepta no cobrarles absolutamente nada. Y la historia muestra que los países aceptan una y otra vez el patrón que se repite en cada mundial. Y a ver, esto no es nuevo. Este modelo lleva décadas funcionando exactamente así. Alemania en 2006, el país anfitrión, le cedió a la FIFA exenciones fiscales estimadas en $272 millones. Para ser sede de uno de los mejores mundiales organizativamente, Alemania pagó ese costo. Y Alemania es una de las economías más sólidas del mundo. Sudáfrica 2010. La FIFA reportó ingresos de $3.800 millones libre de impuestos.
Ese año, según la propia FIFA, fue el más rentable de su historia para la FIFA. Sudáfrica, en cambio, cerró el año con una pérdida neta de 3.100 millones de dólares. Para hacerlo más claro, la FIFA tuvo su mejor año, el país sede tuvo su peor año fiscal. En el mismo torneo, al mismo tiempo, y aún hay mucho más. Ese año, el número de turistas en Sudáfrica cayó a la mitad comparado con los años previos. El llamado efecto de desplazamiento, en donde los turistas habituales dejan de visitar el país durante el Mundial porque los precios explotan y la logística colapsa. Brasil 2014, el gobierno invirtió cerca de 15.000 millones de dólares en estadios, infraestructura y transporte, como se los habíamos hablado. El estadio Mané Garrincha costó 550 millones de dólares. Meses después del torneo, fue convertido en un estacionamiento de autobuses. 550 millones de dólares. Un estacionamiento. Y durante ese mundial, la FIFA también operó libre de impuestos en Brasil gracias a la legislación especial que el Congreso brasileño aprobó para garantizar con las garantías exigidas. Romário, el exfutbolista y entonces legislador, dijo algo que quedó registrado para la historia. La FIFA proyecta ganar 1.800 millones de dólares en utilidades. Eso debería generar 450 millones de impuestos para servicios públicos, pero la FIFA no va a pagar nada. Qatar 2022 es un capítulo aparte que merece su propio capítulo, pero el patrón es el mismo. FIFA gana, el país sede pone y los impuestos se quedan en ceros. Y entonces llega México 2026 y el patrón no solo se repite, se lleva al extremo. Y es que esto es porque México cedió más que nadie. Aquí viene una pregunta que es incómoda, pero bastante necesaria. Si todos los países sede enfrentan esta exigencia fiscal, ¿por qué México terminó cediendo aún más que Estados Unidos y Canadá? La respuesta la dio un congresista de manera sorprendentemente honesta en una entrevista. Lo que dijo fue: a veces el que menos tiene es el que más tiene que dar para traer el paquete. México enfrentaba una desventaja estructural en la negociación en 2018 con Enrique Peña Nieto. Estados Unidos y Canadá tienen estadios con mejor infraestructura. México, mejor conectividad entre ciudades, mejores aeropuertos, mejores carreteras, mejores condiciones de seguridad en la cadena logística. México no podía competir en infraestructura, entonces compitió con algo peor, algo que le afectaría a todos los mexicanos durante años. Compitió en costo fiscal. Estados Unidos negoció exenciones parciales, ciudad por ciudad, estado por estado. De hecho, ciudades como Minneapolis, Chicago y Glendale, en Arizona, abandonaron la candidatura porque no estaban dispuestas a cumplir con todas las exigencias fiscales de la FIFA. Canadá también otorgó exenciones, pero limitadas y negociadas. México dijo que sí a todo. Y lo dijo a través de un documento de 93 páginas redactado en inglés, firmado en una oficina en Gobernación en la Ciudad de México, que el público mexicano no supo que existía hasta 4 años después de haber sido firmado. De ese tamaño fue la mentira del gobierno de Enrique Peña Nieto. La pregunta que quedó sin responder es esta: ¿cuánto vale la sede del partido inaugural del mundial más grande de la historia? Y eso justifica el precio fiscal que México pagó por conseguirla. El alcance real no es solo la FIFA. Este es el punto que la cobertura mediática normalmente no profundiza lo suficiente y que es enormemente importante. La exención no aplica solo a la FIFA. El artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 es bastante explícito. Todas las personas físicas y empresas residentes en México y en el extranjero que participen en la organización de la Copa Mundial de forma directa o indirecta no pagarán impuestos por estas actividades. Un senador que votó a favor lo explicó así: está planteado para todas las empresas que participen directamente en la organización del Mundial, las televisoras que estarán difundiendo o haciendo las relatorías del Mundial, los grupos de hotelería, de viajes, todas las que participan, las televisoras que transmiten el Mundial, las cadenas hoteleras que alojan a los equipos y delegaciones, las agencias de viajes que venden los paquetes turísticos, los proveedores de logística y seguridad, los socios comerciales de las marcas patrocinadoras, todos. Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Qatar Airways, Visa, todas las empresas que pagan millones de dólares por el privilegio de asociar su nombre al Mundial, operando en México sin pagar un solo peso en impuestos. Un especialista en justicia fiscal de Oxfam México, Diego Merla, lo resumió de manera que vale la pena escuchar con mucha atención. En un país donde de por sí recaudamos muy pocos impuestos y en sí hay muchas carencias en la provisión de servicios públicos, siempre la narrativa es que no alcanza el presupuesto para todo lo que tenemos que gastar. Es como pelearse por una cobija. Si le das más a uno, le quitas a otros. Nunca pensamos por qué tenemos una cobija tan pequeña. En parte porque estamos muy acostumbrados a renunciar a cobrar impuestos con tal de que pasen este tipo de cosas. Una cobija chica que México decidió de manera
manera voluntaria prestarle a la FIFA una cobija chica que es en gran parte una falta de una reforma fiscal. En México, los multimillonarios son aquellos que proporcionalmente pagan menos impuestos que las personas de la clase media y clase baja. La reforma que debió haberlo impedido todo. Y es que aquí hay un dato que muy pocos medios conectaron de manera directa, pero que es fundamental para explicar esto. En 2020, el gobierno de México aprobó una reforma constitucional específica. Esa reforma prohibió al gobierno otorgar exenciones fiscales totales o parciales a cualquier contribuyente. La razón fue exactamente la que se imagina: cerrar la puerta a tratos especiales para empresas o entidades que, por su tamaño o influencia, logran negociar condiciones que el ciudadano común jamás tendría. Porque seamos honestos, cuando nos llega nuestra nómina, cuando nos llega nuestro trabajo, cuando compramos alguna cosa, nosotros sí pagamos impuestos. La reforma se aprobó en 2020. El acuerdo con la FIFA se habría firmado en 2018. Entonces apareció el problema jurídico. ¿Puede una reforma constitucional en 2020 invalidar algo del pasado firmado en 2018? La respuesta jurídica simplificada, lamentablemente, es no. Un contrato firmado antes de la reforma no puede ser retroactivamente anulado por ella, al menos no sin consecuencias legales internacionales. El gobierno de México estaba atrapado en un compromiso que ni siquiera había firmado ese gobierno en turno. Y la solución que encontró el gobierno de Claudia Sheinbaum no fue romper el acuerdo, fue renegociarlo. Reducirlo de múltiples años a un solo año. Acotarlo a las actividades directamente relacionadas con la organización del torneo. Excluir las actividades comerciales de socios y empresas afiliadas. Una victoria parcial. Una reducción significativa, pero no cero. La FIFA sigue operando en México en el verano de 2026 sin pagar un solo peso de impuestos. No lo pagó ni lo pagará. Y aquí la pregunta es: ¿qué es lo que hizo Peña o qué es lo que no hizo que este gobierno sí pudo hacer? El 22 de diciembre el presidente de México salió a decir algo que normalmente los gobiernos prefieren mantener en silencio. Nosotros no podíamos echar atrás esos acuerdos y se ajustaron, dijo. Fue una declaración que mezcló admisión de límites con atribución de responsabilidad. La Secretaría de Hacienda publicó un comunicado detallado explicando que el acuerdo original firmado en la administración de Peña Nieto contemplaba beneficios fiscales por hasta 10 años. Lo escuchaste bien, 10 años. No solo para el Mundial de 2026, 10 años de operaciones de la FIFA y su ecosistema en territorio mexicano sin responsabilidad fiscal. El acuerdo también incluía la eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028. No solo impuestos, también controles regulatorios. La FIFA y sus socios hubieran operado en México con una libertad que ninguna empresa mexicana, grande o pequeña, tienen ni nunca tendrán. Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano ante la organización del Mundial, fue directa al evaluar el acuerdo original. Es cierto que el contrato firmado por el gobierno de Enrique Peña Nieto lastimaba las finanzas de México y dejaba a nuestro país en una plena indefensión legal. ¿Plena indefensión legal? Ese fue el punto de partida de la actual administración. La renegociación redujo las exenciones a un solo año fiscal, a bienes y personas directamente involucradas en el torneo. Las actividades comerciales de socios y empresas afiliadas quedaron fuera. Fue un avance real, pero llegó tarde. Y no llegó completo. La pregunta que se queda en el aire es esta: ¿por qué un acuerdo que literalmente deja al país en la indefensión legal pudo firmarse sin debate público, sin aprobación legislativa, en un idioma que la mayoría de los ciudadanos de este país no leen y están siendo afectados? ¿Por qué no lo supimos hasta 4 años después? Lo que cuesta el silencio fiscal. Vamos a hacer el ejercicio que los funcionarios evitan hacer en público, pero que es sumamente revelador. La FIFA proyecta ingresos totales de 11,000 millones de dólares para el ciclo 2023-2026. El Mundial 2026 es la pieza central clave de este ciclo. De esos 11,000 millones, 4,200 millones vienen de derechos de televisión, 2,800 millones de patrocinios, 3,000 millones de boletos y hospitalidad premium. México participa en la generación de esos ingresos. 13 partidos, el partido inaugural, la sede de primera fase y potencialmente octavos de final. ¿Cuánto de eso genera esa actividad económica gravable en México? No lo sabemos con exactitud, porque la FIFA no publica esa desagregación, pero tenemos un referente. Alemania 2006 renunció a 272 millones de dólares en recaudación. Sudáfrica
Sudáfrica, 2010, en un ciclo donde la FIFA generó menos, tuvo pérdidas fiscales de 3.100 millones de dólares. ¿Qué escala estamos hablando para México 2026, cuando la FIFA espera el ciclo más rentable de su historia? La respuesta honesta es que nadie en el gobierno ha publicado ese número. Lo que sí publicó la Secretaría de Turismo es la proyección de derrama económica, que sería entre 1.800 y 3.000 millones de dólares adicionales en divisas por turismo. Y el gobierno utiliza esa cifra para justificar la exención fiscal. El argumento es: lo que no recaudemos en impuestos lo compensamos en actividad económica general. Es un argumento que tiene lógica, bastante superficial, pero que los datos históricos cuestionan con suma profundidad. Sudáfrica tuvo pérdidas a pesar de la derrama. El turismo habitual cayó a la mitad. Las promesas del legado económico raramente se materializan en términos que los gobiernos proyectan. Y en México, en particular, enfrenta una condición estructural que hace el argumento aún más débil. México es uno de los países de la OCDE con menor recaudación fiscal como porcentaje del PIB. Pagamos poquito y ni ese poquito quieren pagar. Ya partimos de una base de recaudación insuficiente y decidimos renunciar a cobrarles a una de las operaciones comerciales más lucrativas del planeta durante 40 días en nuestro territorio. Esa cobija no creció, simplemente se volvió un poco más chica. Para cerrar el análisis, hay que entender una paradoja fundamental. La FIFA se presenta al mundo como una organización sin fines de lucro, una asociación dedicada al desarrollo del fútbol global. Y técnicamente, bajo el derecho suizo, lo es. Pero las cifras cuentan otra historia. En el ciclo de Qatar 2022, la FIFA reportó utilidades netas de más de 1.000 millones de dólares. Infantino, el presidente de la FIFA, tiene un salario estimado de entre 3 y 5 millones de dólares anuales. Las oficinas centrales de la FIFA en Zúrich son un complejo de lujo que nada tiene de modesto. Una asociación sin fines de lucro que genera más utilidades por ciclo que muchas de las empresas más grandes del mundo. Y el mecanismo que hace posible esas utilidades es simple. La FIFA no construye nada, no invierte nada en infraestructura, no corre el riesgo financiero. Los países sede los construyen, los países sede invierten, los países sede asumen el riesgo. La FIFA llega, organiza el torneo, cobra los derechos, cobra los patrocinios, cobra hasta las entradas y ya se va sin pagar impuestos. Es el negocio perfecto que existe. Tú pones el estadio, yo me llevo la taquilla. Y los jugadores, porque son la estrella principal de esto. Y es que hay un detalle irónico que vale la pena mencionar. La exención total que México le pone a la FIFA no se extendió a los jugadores, por increíble que parezca. Los jugadores que participen en el Mundial 2026 sí van a pagar impuestos en México por los ingresos generados en territorio nacional. Es la primera vez en la historia que México aplica un régimen fiscal específico para participantes extranjeros en un Mundial. En 1970 y en 1986 no existía ese marco legal. La lógica del SAT es clara: el jugador gana dinero en México y México tiene derecho a cobrarle por eso, a ellos y a todos. Una lógica que aplica perfectamente para los jugadores, pero que por alguna razón no aplica para la organización que genera miles de millones de dólares alrededor de esos mismos jugadores. Los atletas pagan, la FIFA no. El que trabaja paga, el que organiza el negocio se va libre. Entonces, ¿qué es lo que nadie te estaba contando sobre los impuestos y el Mundial? Que hay un documento de 93 páginas redactado en inglés, firmado en Gobernación en la Ciudad de México, que durante 4 años estuvo oculto. Que ese documento le garantizaba a la FIFA y a toda la red de socios y proveedores operar en México sin pagar impuestos federales ni locales, no solo durante el torneo, sino hasta años después. Que México fue uno de los 3 países sede que cedió en esos términos. Que Estados Unidos y Canadá negociaron. México aceptó sin decir nada. Que el gobierno actual logró una renegociación real, que redujo el alcance del acuerdo, pero que no pudo eliminarlo, porque un contrato firmado en 2018 no puede ser revertido unilateralmente sin consecuencias jurídicas. Que la FIFA es una asociación sin fines de lucro que genera millones en utilidades, que no paga impuestos en Suiza y que exige no pagar impuestos en los países donde organiza sus torneos, pero deja solos a los jugadores cuando se trata de pagar esos mismos impuestos. Y que los países, uno tras otro, aceptan. Porque el Mundial trae prestigio, porque el Mundial trae turismo, porque el Mundial une a la gente y da popularidad política. Y todas esas cosas son verdad. Pero también es verdad que el estadio que se llenan en banderas el 11 de junio va a ser un estadio donde la organización que cobra la entrada, los derechos de imagen, los contratos de patrocinio y los millones de hospitalidad premium no le va a dejar un solo peso al Estado mexicano. Y eso no lo van a mencionar en la transmisión. No lo van a poner en los anuncios oficiales.
redes, no lo van a proyectar en el marcador, pero está ahí. Y aquí, en Voces, eso es exactamente lo que hacemos. Contarte lo que nadie te cuenta y que a todos nos afecta. Entonces te dejo con la pregunta que ningún funcionario ha respondido con un número concreto. ¿Cuánto dinero crees que dejó de recaudar México exactamente por firmar este acuerdo? ¿Y quién rendirá cuentas por eso? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si crees que hay algo más que deberías saber sobre este tema, compártelo. Aquí construimos el análisis entre todos. Mi nombre es Alejandro Helguera y esto fue Voces, en donde contamos lo que nadie te está contando. Nos vemos pronto.